Gloria al Señor. Bueno, buenas tardes, mis hermanitas. Un gozo, un placer de estar una semana más en esta casa, en este hogar, para un solo propósito y con un solo objetivo, y es compartir el Evangelio, la verdad de Dios con ustedes, con las personas que nos sintonizan en YouTube. Estamos contentos, estamos bendecidos de que ya hay mucha gente que nos visita. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que la palabra sale de este lugar donde nos congregamos geográficamente y es esparcida a través del internet. A mí personalmente me gustaría ver un día 100,000 personas ahí escuchando, pero el Señor sabe cómo Él distribuye su palabra y a quiénes, ¿verdad? Pero sabemos que alcanzamos una parte de la población cristiana o no cristiana, pero sabemos que el Señor tiene otros ministerios también, tanto en español como en inglés, que los usa de una manera poderosa, con una trompeta clara, para enseñar y predicar y dividir y trazar bien la palabra de verdad. Entonces, bendecidos, le damos gracias al Señor por estar acá. La clase de esta tarde, ministros competentes del Nuevo Pacto, vamos a ponerle la parte 2 y 3, porque la semana pasada, desafortunadamente, no me grabó el audio. Entonces voy a hacer un resumen breve de la clase pasada. Esta va a ser la parte 2 y 3, y voy a indagar un poquitico en lo que quiero hablar en esta tarde. La semana pasada distribuí, bendecidos, una gráfica donde explicamos el principio correcto de lo que era el Antiguo Pacto, el principio de lo que es el Nuevo Pacto, la diferencia que hace la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección. Llamamos también esa etapa el filtro de la cruz, correcto, que todo lo tenemos que filtrar por medio de la cruz, porque el subtítulo de la clase, o la clase que hemos venido teniendo, es trazando o dividiendo bien la palabra de verdad. La semana pasada, o la última vez que nos reunimos, dijimos que desde Génesis hasta Moisés habían pasado 1500 años, correcto. Quiere decir que en nuestra Biblia, donde aparece Antiguo Testamento y comienza Génesis, ese no es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por definición, comienza con Moisés y la ley. También dijimos que antes de Moisés estaba Abraham, estaba Isaac y estaba Jacobo. Abraham aparece en Génesis 11:26, Isaac aparece en Génesis 17:21 y Jacobo aparece en el capítulo 32, verso 28. En el capítulo 32, verso 28, bendecidos, Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre y le llama Israel. Quiere decir que ahí nace la nación de Israel, porque Dios le cambia el nombre a Jacobo. También mencionamos, bendecido, que desde la promesa a Abraham, que la justificación es por la fe, hasta la llegada de la ley, pasaron 400 años, ¿correcto? También mencionamos eso, 400 años. 400 años de la promesa. Eso se le llama en Gálatas la promesa. Dice que la ley no invalida la promesa, ¿correcto? Dijimos, bendecidos, que la ley llegó por medio de Moisés. Y eso lo podemos ver en Éxodo 34, del 1 al 35. Ahí es donde le da los 10 mandamientos y después le da la ley. Porque la ley incluye los 10 mandamientos, ¿correcto? Dios se le revela a Moisés en Éxodo 3:6. Se le revela a Moisés.
pudiéramos decir fácilmente que pudiéramos poner la paginita donde dice Antiguo Pacto o Antiguo Testamento en Éxodo 34, Éxodo 33, por esa parte, donde el Señor le revela a Moisés la ley. Porque ese es un pacto, ¿correcto? Se le llama el Antiguo Pacto. Un pacto bendecido tiene promesas, ¿correcto? Tiene herencias, tiene promesas. Este pacto también tenía promesas. El problema era que estas promesas se lograban por medio de las obras, mandamientos. 613 leyes. Correcto. Y 613 leyes ceremoniales. Dios promete bendecir a Israel por medio de este pacto, pero este pacto dependía, esas promesas dependían de las obras del pueblo de Israel en cuanto a la ley se refiere. En cuanto a la ley se refiere. Dijimos también, bendecido, en la hojita que les di, que para establecer un nuevo pacto tenía que morir el testatario, el testador, ¿correcto? Dijimos que Jesucristo, que es el Mesías prometido, muere en Mateo 27:28, en Marcos 15:16, Lucas 23 y Juan 20:21. Quiere decir que no puede haber un Nuevo Testamento antes de la muerte del testador. Por lo tanto, no podemos considerar o asumir o pensar erróneamente que el nuevo pacto comienza donde nos pusieron la hojita, que después comienza Mateo. Mateo es parte, no necesariamente del antiguo pacto, pero es la historia del Mesías prometido manifestándose en el mundo, ¿correcto? Y no solamente manifestándose en el mundo, sino cumpliendo la ley. En Gálatas dice que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es lo que dice en Gálatas. Nacido de mujer Y nacido bajo la ley. Quiere decir que era hombre y quiere decir que nació para cumplir la ley. Ese cumplimiento de la ley era necesario porque él tenía que adquirir por nosotros una justicia. La justicia de la ley. La justicia de la ley. Cuando el Señor Jesucristo resucita, se establece entonces el nuevo pacto por medio de la muerte del testador, según Hebreos 9:16. Ese nuevo pacto o ese testamento de gracia es con mejores promesas. A diferencia de la ley, que las promesas se adquirían por medio de las obras, en este nuevo pacto establecido por Dios mismo en Cristo, y es un pacto de gracia, el medio para adquirir la gracia, entonces, en este caso, es la fe. Esa fe viene por el oír. Esa fe viene por el oír y creer, correcto, la palabra de verdad, que es lo mismo decir el evangelio de nuestra salvación. ¿Correcto? Entonces, una vez nosotros escuchamos lo que debemos creer, a diferencia de la ley que escuchaba al pueblo de Israel lo que deberían de hacer, nosotros escuchamos lo que debemos de creer, recibimos el don de la fe, recibimos la gracia y somos salvos por ese medio. Porque en ese caso, bendecido, ya es una labor del Espíritu. Es la labor y la obra del Espíritu. Y el Espíritu es lo que cambia el corazón de la persona, ¿correcto? El corazón de la persona, acuérdate que él tenía que cumplir la ley para adquirir justicia, para que entonces el Espíritu pusiera
en nuestros corazones las leyes, los mandamientos, etcétera, y recibimos de esa manera la justicia de la ley. Recibimos de esa manera la justicia de la ley. También dijimos, bendecidos, que en Juan 1:17 dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Cómo vino por Jesucristo? Gálatas 1:11 y 12 también dijimos que el evangelio revelado o predicado por mí, dice el apóstol Pablo, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En ese momento llega la gracia y la verdad a nosotros, a la iglesia. Hemos explicado infinidad de veces y lo mencionamos en cada clase, obviamente, que Israel fue endurecido, ¿correcto? Hasta ahora está ciego, no ve, no tiene los ojitos abiertos. Está con los ojitos cerrados porque tiene un velo, ¿no? Tiene un velo, ese velo es la ley, es Moisés. Imposible ver la gracia si estás en la ley, si estás en Moisés, si estás en obras. No puedes ver la gracia. Se te tiene que explicar. Y no solamente se te tiene que explicar, bendecido, se nos tiene que explicar una y otra vez. Porque hay veces, no solamente el velo en el caso de Israel, sino que muchos bendecidos tienen cera espiritual en los oíditos. No entienden, hay que darles duro. Entonces, bendecido, hemos estado haciendo énfasis en segunda de Timoteo 2:15, no tienen que ir allá ahorita, donde Pablo le dice a Timoteo que trace o que divida bien la palabra de verdad. ¿Qué hemos hecho en estos 15 minutos que llevo hablando? He trazado o dividido bien, bendecido, los pactos. Los pactos. Te he explicado brevemente la división entre la ley y la gracia. Ahora, en el original, donde tú y yo leemos trazar bien la palabra de verdad, el original dice cortando derecho la palabra de verdad. El original dice de segunda de Timoteo 3:16 o 15:16 dice cortando derecho, dice la palabra de verdad. También esa frase que se usa cortando derecho, aunque así lo dice en el original, significa exponer. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy exponiendo una verdad, porque estamos en la dispensación de la gracia, por lo tanto estoy administrando bien, espero, sino que el Señor me corrija, administrando bien los bienes de la iglesia. Te estoy explicando cuáles son los bienes del pasado que no nos pertenecían a nosotros, sino que eran para Israel, aunque si Israel cumplía todas las leyes, también todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas, pero como ellos no pudieron, tampoco nosotros recibimos bendición. Entonces ahora Jesucristo, por su gracia y misericordia, nos otorga, más allá de las promesas de Israel, la promesa de la vida eterna. También, bendecidos, dijimos que trazamos, dividimos, cortamos derecho y separamos, y eso lo dije literalmente, el pacto de muerte de la letra, porque la letra ¿qué hace? Mata, y el pacto de vida del Espíritu. Vivifica. Porque el Espíritu vivifica o da vida eterna. Vamos a Romanos 8:1, por favor. Y vamos a ver ahí esa diferencia que hace Pablo. Dividir, trazar, cortar derecho, exponer la palabra de verdad.
Yo le exhorto a las personas que nos escuchan, que tienen una congregación enfrente de ellos, o que hablan por el internet, o que tienen un grupo de jóvenes, o que tienen un grupo de escuela dominical, que por favor tomen atención lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice: procura diligentemente presentarte como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Que si hagan la pregunta si están siendo diligentes, si están procurando ser diligentes, si están estudiando con diligencia. Porque es una responsabilidad que tenemos todos, ¿correcto? Bendecido, cuando tú le vas a hablar a alguien, tú tienes una responsabilidad en tu boca. Porque si le vas a hablar de parte de Dios, es mejor asegurarte de que estás diciendo la verdad, de que estás trazando la verdad. Porque entonces, de lo contrario, ¿qué le estuvieras impartiendo a esa persona? Confusión. Error, mentira, ¿verdad? Confusión, que lo dice el apóstol Pablo en los primeros versículos de 2 de Timoteo. Dice Romanos 8:1. Dice: así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Escribe eso en tus notas, por favor, o subráyalo. Pon: los que no andan conforme a la carne. Y te voy a dar una definición ahí, ¿qué significa eso? Creo que mejor en tus notas. Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué significa el contexto? Es no vivir bajo la condenación de la ley y las obras. ¿Qué significa los que no andan conforme a la carne? Es no vivir bajo la condenación de la ley y las obras. Porque muchas personas, bendecidos, piensan que eso se refiere a las acciones pecaminosas de las personas, de los cristianos, del ser humano, ¿no? Para ellos eso es andar conforme a la carne, y eso no es andar conforme a la carne en el contexto de lo que está hablando aquí Pablo. Eso es lo que significa no andar conforme a la carne. Hermano Walter, no significa que no debo de fornicar, adulterar, mentir, robar. Bueno, todo eso es cierto, pero no es el contexto. Mira lo que dice Romanos 7, del 9 al 14 de Romanos. Capítulo 7, del 9 al 14 de Romanos. Y lo vamos a leer. Capítulo 7. Del 9 al 14 de Romanos. ¿Por qué los que no andan conforme a la carne no quiere decir los que no andan en pecado, en acciones pecaminosas? Porque si leemos el contexto antes de llegar al 8.1, nos vamos a dar cuenta de que está hablando de la ley. La referencia sería el capítulo 7, del 9 al 14. Porque tenemos que entender, ¿correcto?, lo que significa eso. Y después te voy a dar un detalle importante, una información importante. Verso 7, capítulo 7, verso 9. Así que yo sin la ley viví en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿De qué está hablando? De la ley, ¿correcto? Y hallé que el mandamiento que estaba ordenado para vida, a mí era para muerte. Está hablando del mandamiento, está hablando de la ley. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que, ¿qué cosa? La ley. A la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno para mí me es hecho muerte, nunca sea jamás, sino que el pecado, que para que parezca pecado o para que aparezca pecado, por lo bueno me obró la muerte, para que por el mandamiento el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Entonces aquí el problema era la ley. Cuando nosotros explicamos qué significaba que el Señor quitó el pecado del mundo, es que quitó la ley.
porque la ley era lo que nos acusaba, ¿correcto? Entonces, ese es el contexto, bendecido, que leemos antes de llegar al capítulo 8, verso 1. Vamos a volver ahí, por favor. Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendecido, si nosotros entendemos eso, estamos trazando, dividiendo, separando el pacto de muerte con el del Espíritu, que es de vida. Ahí te lo está diciendo, bendecido, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si no es en Cristo, no hay ley de Espíritu de vida. Y además, ¿qué te explica? De Cristo Jesús me ha liberado. Da la explicación. De la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley mosaica. ¿Correcto? La ley del pecado dice que mientras más mandamientos tenga, más revive el pecado. Te lo acaba de explicar, lo acabamos de leer. Esa es la ley del pecado. Y por ende, de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por eso es que tenemos que trazar, bendecido. Sí, Señor. Si no trazamos esa realidad, ¿qué pasa con nuestras conciencias? Se nos da una confusión terrible. Bendecido, vivimos, mira, en condenación. Vivimos en condenación. Dice, por cuanto era débil por la carne. ¿Débil para qué, bendecidos? Pon en tus notas ahí. Por cuanto era débil por la carne. ¿Débil para qué? 2 puntos, o signo de interrogación. ¿Débil para qué? En referencia a Romanos 8:3. La respuesta, para ser justificado por obras. Somos débiles para eso. Para ser justificados por obras. Hermano Walter, ¿por qué le está tan duro al asunto de la ley, de la gracia y las obras? Porque la gente sigue viviendo en obras. La gente sigue con conciencias dañadas. Y es nuestra labor limpiar esas conciencias con la verdad del Evangelio. Para ser justificados por obras. Somos débiles para eso. Ve a Hebreos 9:10, por favor, y no pierdas Romanos 8. Hebreos 9:10. Recuerda lo que dice Romanos 8:3, por cuanto era débil por la carne. Esa palabra débil significa como que incapaz, ¿no? Algo así. Hebreos 9:10. Dice que consistía solo en viandas, sin bebidas, sin diversos lavamientos, sin ordenanzas, ¿qué cosa? Carnales. Impuestas hasta el tiempo de la reforma. ¿Cuál era el tiempo de la reforma? La gracia, bendecido. Ese era el tiempo de la reforma, cuando se acabara, se diera fin al antiguo pacto, se establecía el nuevo pacto sobre mejores promesas. ¿Cuál era esa reforma? Reformar las cosas, la gracia. Entonces repito, bendecidos, por cuanto era débil por la carne, ¿débil para qué? Para ser justificados por obras. Hebreos 9:10 es la referencia. Regresemos a Romanos 8:1, por favor. Entonces hay 2 cosas importantes en Hebreos 9:10. Número 1 dice ordenanzas carnales. Quiere decir que alguien ordenó hacer algo conforme a la carne, con el cuerpo de la persona. ¿Correcto? Lavamientos, etcétera. Comidas, lo haces con la carne. Número 1, ordenanzas carnales, alguien lo ordenó, impuestas. Ley. Ordenanzas y una imposición sobre Israel. Estamos hablando de hebreos. La audiencia de hebreos eran israelitas, ¿correcto? Entonces ellos saben exactamente lo que está hablando el autor de Hebreos. Pero esas viandas, bebidas, diversos lavamientos y ordenanzas en la carne eran impuestas, pero hasta el día de la reforma. Una vez la reforma llega,
Y ya eso quedó en el pasado. El hecho que las personas insistan en vivir en un antiguo pacto no quiere decir que tienen que vivir en el antiguo pacto, ni en obras. Entonces, Romanos 8.1 también dice, sino conforme al Espíritu. Entonces pon en tus notas que es andar conforme al Espíritu. Ya te expliqué lo que significa los que no andan conforme a la carne, pero también dice sino conforme al Espíritu. Entonces hacemos esta pregunta. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? ¿Qué es andar conforme al Espíritu? ¿O qué significa los que andan conforme al Espíritu? Los que han recibido, esta es la respuesta, los que han recibido el Espíritu de Dios por medio de la fe. Recibido. El Espíritu de Dios por medio de la fe. Entonces, cuando tú leas en un futuro o te pidan explicar qué es no andar conforme a la carne y conforme al Espíritu, ya tú sabes lo que significa. Porque andar conforme al Espíritu es, luego de haber oído la palabra de verdad, del Evangelio, haberlo creído, haber sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, eso es andar en el Espíritu. Pon como referencia Efesios 1.13. No vamos a ir ahí, pero ponlo en tus notas. Efesios 1.13. Vamos a leer Romanos 8.1 otra vez, por favor. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te voy a decir un dato importante. El original realmente dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y se acabó. No está eso que aparece ahí, que parece una condición, ¿no? Los que no andan conforme a la carne. Pero es fácil explicarlo si te vas al contexto. Andar en la carne tiene que ser la ley. O sea, ¿Y por qué menciona el pecado? Porque la ley le da vida al pecado. Entonces, si tú no quieres andar conforme a la carne y ser condenado por las obras del pecado en tu vida, tienes que darle fin a la ley en tu vida para que entonces la ley no le dé poder al pecado, porque el poder del pecado es la ley, ¿correcto? Correcto. Y el aguijón de la muerte es el pecado. Sí, Señor. El original debería decir, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que debería decir ahí. Y es mucho más comprensible, porque el apóstol Pablo viene hablando de la ley, de la ley de dos leyes, dicen sus miembros. Uno que le sirve a la ley de Dios y otra a la ley del pecado. Amén. Entender el contexto de algo no está limitado a la palabra de Dios, a un libro. Si tú lees un libro en un capítulo, el capítulo 5 de ese libro, y comienzas a la mitad del capítulo, no vas a entender lo que dice el capítulo. Claro que no. Tienes que entender qué cosas desde el principio. Si es una historia romántica, de crimen, lo que sea, y estás leyendo una novela, tú no vas a abrir y arrancar del medio, porque no lo vas a entender, no vas a saber quién se llama Alejandro, quién se llama Arturo en la historia. Tienes que hacer ¿qué? Arrancar desde el principio. O sea, eso aplica a cualquier cosa. Toda lectura, para entenderla, tienes que entender el contexto. Cualquier lectura. Entonces, siguiendo la idea de qué significa andar conforme al Espíritu, también pon como referencia bíblica, que la última referencia fue Efesios 1.13, pon Romanos 8, verso 4. Romanos 8, verso 4. Yo voy a comenzar a leer desde el 2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne, hablamos de la debilidad de la carne en Hebreos 9:10, ¿correcto? Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Eso es andar conforme al Espíritu. Cuando tú andas conforme a la fe, cuando tú eres justificado por fe, quiere decir que Dios te dio la justicia de la ley en ti. Cuando Él te ve como alguien que no es infractor de la ley, sino alguien cumplidor de la ley, por medio de la justicia que Dios te dio, porque ya Él condenó al pecado en la carne de Cristo. ¿Cómo condena al pecado en la carne de Cristo? Cuando Cristo no peca, condena entonces el poder del pecado en su carne al él morir y resucitar de entre los muertos. Porque fíjate lo que dice acá. En el verso 4 sí aparece la última frase que dice, sino conforme al Espíritu, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 9, bendecidos, por favor. Verso 9. Verso 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Lo mismo se está repitiendo. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Ahí te está diciendo lo que es andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar con el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y cómo recibimos el Espíritu de Dios? Escuchando, creyendo, sellados. Estamos en el Espíritu de Dios que mora en nosotros sin condenación. Ahí está, así mismo, ahí está claro, bendecido. Pero fíjate tú que me lo estás repitiendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ¿ese qué? Anda conforme a la carne. Exactamente. Correcto. Sí. Mira, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Aquí te va a decir lo que significa eso. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, no hay condenación. ¿Correcto? Verso 1. El cuerpo, a la verdad, ¿está como? Está muerto. ¿Por qué? Mira lo que dice 7:23. Mas veo otra ley en mis miembros, rebelándose contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, por eso es que en el 10 dice, empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. ¿Por qué? Porque está vendido al pecado. Porque está, ¿qué cosa? Sin ser resucitado ni glorificado. ¿Pero qué dice después? ¿A causa de qué? Del pecado. Quiero que entendamos eso. Mira el verso 20, 7:20, por favor. 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora ¿dónde? En mí. Mira el verso, el 24. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Correcto? Amén. Entonces el verso 10 dice, del 8, empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, a causa del pecado. Mas el Espíritu es vida por causa de ¿qué? De la justicia. La justicia de la ley en nosotros. Nosotros, para que la justicia de la ley fuese cumplida. Perfecto. Que no andamos conforme Correcto. a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el verso 10 explica eso. Correcto. El verso 10 explica eso. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es eso? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué tiene que vivificar nuestros cuerpos? Porque están muertos o porque van a morir. Porque todavía son mortales, porque todavía son corruptibles. Así que, hermanos, deudores somos, ¿no a qué cosa? No a la carne. Para que vivamos conforme a la carne, porque si viviréis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificareis las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. Eso está claro, bendecido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dividiendo, separando, trazando bien la palabra de verdad, dividiendo la ley de muerte y entendiendo la ley del Espíritu. Ve a Romanos 3:21, por favor. Vamos a ir rapidito.
Aquí el apóstol Pablo está trazando lo que vamos a leer ahorita. Dice, mas ahora, sin la ley, ¿qué está haciendo? Separando, trazando, cortando, ¿qué cosa? Derecho. Mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado. Eso te lo explica en Romanos 8:4, la justicia de la ley. Se ha manifestado siendo testificada por la ley y por los profetas, la justicia, digo, de Dios por fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Esos son los que andan conforme al Espíritu. Muy lindo, muy hermoso. ¿Está claro, bendecido? Clarísimo. Romanos 5:1, por favor. Está rico así. Usted llegó hasta el 22. Romanos 5:1. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Justificados pues por fe, los que andan en el Espíritu, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esos son los que andan conforme al Espíritu. Y vamos a hacer esta división rapidito y después ya lo continuamos la próxima semana. Pon en tus notas, por favor. Pon en tus notas. Dividimos a Jesús de Nazaret con Jesucristo el resucitado. Sí. Dividimos a Jesús de Nazaret con el Cristo resucitado. No es que sean dos, es que es un estado diferente entre Cristo, el de Nazaret, correcto. ¿Y qué andaba haciendo el Jesús de Nazaret en los días de su casa? ¿Y qué andaba cumpliendo? La ley. La ley. ¿El resucitado qué? Ya no tiene que cumplir la ley. ¿El resucitado qué hace ahora? La misión del primero, Jesucristo en los días de su carne, ¿era qué? Cumplir la ley. La misión del segundo, resucitado. Resucitado. ¿Cuál es la función? La gracia. En Hebreos te lo dice. Función de él es el sumo sacerdote, Sumo sacerdote. según el orden de Melquisedec. Jesús de Nazaret en los días de su carne estaba cumpliendo la ley. El resucitado hoy en día es nuestro sumo sacerdote y intercede para siempre por nosotros. Esa es la función. Repito. Trazamos, dividimos Jesús de Nazaret con Jesucristo resucitado. La función de Jesús de Nazaret era o fue cumplir la ley mosaica. La función del resucitado es sumo sacerdote e interceder por nosotros. Esa es su función hoy en día. Dos funciones diferentes. ¿Por qué necesita hacerlo? Porque aún estamos en esta debilidad, ¿correcto? Quiere decir que cuando tú y yo desafortunadamente cometemos un pecado, un error, hay propiciación y hay provisión por ese pecado. ¿Quién? Él, porque Él está constantemente como el Cordero perfecto inmolado, resucitado, pagó el precio por el pecado, ya no hay más ofrendas por los pecados. Por eso es que intercede siempre por nosotros, porque aún estamos en debilidad. Segunda de Corintios 5:16, por favor. Y no es para que nuestros bendecidos evangélicos se sorprendan, se alboroten por decir que Jesús de Nazaret y el Jesucristo resucitado hay que dividirlo. O sea, no tienen que tener esa pasión por ese Cristo, ¿verdad? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sanando. ¿Tú sabes por qué Él sanaba al pueblo de Israel? Porque eso es lo que la ley profetizaba, de que sanaran al pueblo de Israel. Mira lo que dice acá. Dice: por lo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según, ¿qué cosa? La carne. La carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ahora empero ya no le conocemos más así.
Bendecido, estamos diciendo lo que no es, aquí está escrito. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas y aquí todas son hechas nuevas. Vea Romanos 7, por favor. Romanos 7, 4. No te decimos las cosas, bendecidos a los que nos escuchan por internet, por ganancias deshonestas. Decimos la verdad tal y como está escrita. Amén. Mira lo que dice acá. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Lo mismo que te dijo en 2 de Corintios. Dice, a nadie conocemos según la carne, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más. ¿A quién seguimos nosotros, bendecidos? Al que resucitó entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el testador y el mediador de un nuevo, mejor pacto sobre mejores promesas, y Él es el que nos puede dar la vida eterna. Eso es todo, bendecido. Para lograr ese entendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser ministros competentes del nuevo pacto, tenemos que trazar, dividir, cortar derecho la palabra de verdad y separarla del antiguo pacto. Esa es nuestra función, es la única manera de edificar a la iglesia. No hay otra manera de edificar a la iglesia. No puedes tú combinar el antiguo en el medio de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como si ese fuese nuestra guía para nuestra vida diaria. No, la guía para ti y para mí es la gracia, bendecido. De otra manera, entonces sí hay condenación. Sí, Señor. De otra manera hay condenación. Si te metes en la ley hay condenación. Si quieres guardar el sábado hay condenación. Si quieres andar como Cristo anduvo, hay condenación. Tienes que vivir en Cristo el resucitado. Tienes que estar en Él. Amén. En Santo, Cristo. Padre. Gracias, Señor. Y eso lo logramos por medio de su Espíritu. Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.